Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 124 del curso de precálculo. Estábamos viendo la demostración de un teorema que decía algo parecido al teorema de De Moivre. Recuerde que el teorema de De Moivre dice cómo usted puede elevar un número complejo que esté dado en la forma polar o trigonométrica a un exponente que sea un número natural. Este teorema nos dice cómo yo puedo elevar un número complejo pero a un exponente que sea un número entero negativo, distinto a lo que dice el teorema de De Moivre, ¿verdad? Que el teorema de De Moivre habla, repetimos, cómo elevar un número complejo a un exponente que sea un entero positivo, o sea, un número natural. Y da la casualidad que la fórmula que nos dan para yo elevar ese número z, que fíjense que está dado en forma polar o trigonométrica, a ese exponente que fíjense que es un entero negativo, ¿verdad? Es la misma que tenemos para los números enteros positivos, o sea, para los números naturales, o sea, la misma fórmula que del teorema de De Moivre. Tomamos el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo y lo elevamos a ese exponente entero negativo, y el argumento de nuestro número complejo se multiplica también por ese número entero negativo, ¿ok? La misma formulita del teorema de De Moivre aplica aún para exponentes que sean enteros negativos. Bueno, pues vamos a ver la demostración. Ya la hemos comenzado y hemos llegado más o menos aquí. Como la n, por hipótesis, dice que es un número entero negativo, pues va a existir un número entero positivo, o sea, un número natural, de manera que ese número n va a ser el negativo de ese entero positivo, ¿verdad que sí? Luego, por sustitución, esta expresión, que es la que yo quiero buscar, que es igual a esto, yo la puedo escribir así, z a lo que es la n, que es negativo k. ¿Verdad que sí? Bueno, pues fíjense que aquí yo tengo ahora un número complejo elevado a un exponente negativo entero, ¿verdad? Bueno, recuerde que cuando usted tenía los números reales elevados a un exponente negativo entero, yo lo que hacía era que tomaba ese número real, lo movía al denominador y cambiaba el exponente a positivo, ¿verdad que sí? Pues esa propiedad de los reales, recuerde que se le dan en el álgebra intermedia a todos los números complejos, ¿verdad que sí? Pues por esa propiedad de los números reales que acabamos de mencionar, ¿verdad? El número real elevado a un exponente negativo lo cambiamos al denominador y entonces ese número real va con exponente positivo. Esa propiedad que se da a los números complejos la voy a aplicar aquí, ¿verdad que sí? Entonces, por una propiedad de los números reales que se otorga a los números complejos, ¿verdad? Porque recuerde que los números reales son subconjunto de los números complejos, así que todas las propiedades de los reales pasan por herencia a los números complejos. Esa expresión z a la negativo k, yo lo puedo escribir como si fuera un número real a la negativo k, 1 sobre ese número complejo, pero entonces al exponente k positivo, ¿verdad que sí? Bien. Fíjense que entonces aquí yo tengo una fracción en donde en el denominador yo tengo un número complejo escrito en la forma polar o trigonométrica elevado a un número k, que es un número natural. Pues aquí, a ese z a la k, yo puedo aplicarle el teorema de De Moivre, que dice cómo yo puedo elevar un número complejo a un exponente natural, ¿verdad? Entonces, luego, aplicando el teorema de De Moivre, y fíjese que De Moivre se escribe De Moivre, ¿verdad? Pero se pronuncia De Moivre, ¿ok? A z a la k tenemos que, vamos a ver, 1 sobre z a la k será, pues aplicando la misma fórmula esta, pero como ahora la k es un número natural, pues el teorema de De Moivre, ¿verdad? El módulo o valor absoluto de nuestro número complejo, que es r, será 1 sobre el módulo, que es r, elevado a ese exponente que es un número natural, ¿verdad? Por el coseno de nuestro número complejo, el argumento multiplicado también por ese número natural, k, kz, más i por el seno de kz, ¿verdad que sí? Bien. Entonces, fíjense que esa fracción que tenemos aquí, en donde fíjense que en el denominador tenemos esta multiplicación de estos dos factores, el r a la k y esta expresión que dice coseno de kz más i por el seno de kz, este factor por una propiedad de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental,
yo podría moverlo arriba, pero entonces al moverlo arriba el exponente cambia de signo, ¿verdad que sí? O sea que lo puedo escribir así: R a la negativo K sobre el otro factor que dejamos abajo, coseno de KZ más I por el seno de KZ, ¿verdad que sí? Fíjense que lo que nos ha quedado abajo ahora es un número complejo en la forma rectangular, A más BI, ¿verdad? A siendo coseno de KZ y B siendo seno de KZ por I, ¿verdad que sí? Bien, y entonces fíjense que yo puedo pensar que esto es una división de dos números complejos, porque recuerde que esto claramente es un número complejo en la forma rectangular, pero R a la menos K es un número real. Pero como los números reales son subconjuntos de los números complejos, pues entonces yo puedo pensar que esto que está aquí, que es un número real, es un número complejo, ¿verdad? Que vimos que eso era así. O sea que yo puedo pensar que esta expresión que tenemos aquí es una división de dos números complejos, este que está arriba y este que está abajo. Ahora, ¿cómo yo podía escribir, o más bien evaluar, la división de dos números complejos que estuvieran escritos en la forma rectangular A más BI? Pues una de las formas que teníamos era multiplicar tanto el numerador como el denominador de esa fracción que representa esa división de esos dos números complejos por el conjugado del de abajo. O sea que yo puedo multiplicar arriba y abajo por el conjugado de esto. Y recuerde que el conjugado del número complejo no es otra cosa que el mismo número complejo, pero le cambiamos el signo a la parte imaginaria, ¿verdad? O sea, multiplicamos arriba y abajo por el coseno de KZ menos I por el seno de KZ, abajo y arriba, aplicando, ¿verdad?, el principio fundamental de fracciones. Bien. Así es que esto dará R a la menos K por el coseno de KZ, ¿verdad? Multiplicando esta fracción por esta, pues el numerador de aquí por el numerador de acá, menos I por el seno de KZ. Y abajo, como estoy multiplicando un número complejo en forma rectangular por su conjugado, cuando estudiamos eso en el álgebra intermedia, recuerdo que cuando multiplicamos un número complejo por su conjugado, lo que daba era el cuadrado del módulo o valor absoluto. Y recuerde que el módulo o valor absoluto de un número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y si voy a cuadrar esa raíz cuadrada, se elimina la raíz cuadrada y nos queda sencillamente la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, que es lo que acompaña la i, al cuadrado. O sea que abajo nos va a quedar el coseno de KZ al cuadrado más el seno de KZ también al cuadrado, ¿verdad que sí? Bien. Entonces fíjense que esto sería R elevado a la menos K, ¿verdad que sí? Ahora, yo voy a usar aquí el hecho de que la función trigonométrica o circular es una función par o simétrica con respecto al eje al origen, al eje de Y. Y eso significa que yo puedo buscar el coseno de KZ o el coseno de negativo KZ y da lo mismo. O sea que yo puedo sustituir esto por el coseno de negativo KZ, ¿verdad que sí? Y entonces fíjense que aquí el seno es una función impar o simétrica con respecto al origen, ¿verdad? O sea que yo puedo buscar el seno de negativo KZ y es lo mismo que el seno de KZ, ¿verdad que sí? Y ese negativo lo puedo obtener moviendo este negativo aquí y cambiando esto a positivo, ¿verdad que sí? Y por el seno de negativo KZ, ¿verdad que sí? ¿Ves que si yo aplico el hecho de que la función seno es impar, paso este negativo aquí al frente y me da lo mismo, ¿verdad? En vez de sumar, restar ese término, ¿verdad? Negativo y seno de KZ entonces, ¿verdad? Al pasar este negativo aquí al frente. Y entonces abajo, fíjense que yo tengo la suma del cuadrado del coseno de cierto número o ángulo más el cuadrado del seno de cierto número o ángulo. Y cuando usted tenía el cuadrado del coseno de cierto número o ángulo más el cuadrado del seno de cierto número o ángulo, eso daba, por una identidad trigonométrica o circular de las pitagóricas, daba 1, ¿verdad que sí? Así que fíjense que nos da esto, ¿verdad? Lo de arriba, porque esto entre 1, por la división entre 1, da lo que está arriba. ¿Y qué es lo que está arriba? R por el negativo de K. ¿Pero qué es el negativo de K? Mírelo. El negativo de K es N. Así que yo puedo sustituir en vez de negativo de K, N, ¿verdad? R a la N por el coseno de. Y en vez de negativo K, por la misma razón, poner N por Z, ¿verdad? Más I por el seno de, y en vez de negativo K, poner lo que es negativo K, que es N por Z, ¿verdad que sí? Así es que, por lo tanto, debido a la ley transitiva de la igualdad, mire, si Z a la N, mírenlo aquí, empezamos con esto, es igual a esto,
Y esto, míralo aquí, es igual a esto, ¿verdad que sí? Y esto, míralo aquí, es igual a esto. 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 Pues lo primero, que era z a la n, ¿verdad? Z a la n será igual a lo último, que es r a la n, por el coseno de n por z, más i por el seno de n por z, debido a la ley transitiva de la igualdad. Recuerden que hay que especificar que es de la igualdad porque hay una ley transitiva de las desigualdades y esa no es la que estamos usando aquí, es la de la igualdad, ¿vale? Pero fíjense que eso es lo que decía el teorema, ¿verdad? Que z a la n iba a ser r a la n por el coseno de nz más i por el seno de nz, ¿ok? Así que ahí está la demostración de ese teorema. Por ejemplo, evalúe esta expresión que dice negativo 1 más raíz cuadrada de 3i a la negativo 4. Bueno, pues aquí tenemos un número complejo elevado a la negativo 4. Pero fíjense que ese número complejo me lo están dando en forma rectangular. Si yo voy a aplicar, ¿verdad? Esa exponenciación a ese número complejo en forma rectangular, pues tendría que escribirlo 1 sobre ese número rectangular a la 4 entonces positiva. Y no se tendría que multiplicar esa expresión que está en el denominador, menos 1 por la raíz cuadrada de 3i, multiplicando negativo 1 por la raíz cuadrada de 3i por el mismo 4 veces, ¿verdad que sí? Bien, aplicando, ¿verdad?, la definición de cómo se multiplican dos números complejos en forma rectangular hasta que lleguemos a la respuesta, y después tendríamos que cambiar 1 sobre el número que nos da a la forma rectangular otra vez para ver cuánto daba finalmente, ¿verdad? Pensando que es una división de 1 entre lo que nos haya dado ese número complejo en forma rectangular elevado a la 4 en el denominador, ¿verdad? Pero fíjense que eso es muy trabajoso. Pero si yo tuviera ese número complejo en forma polar o trigonométrica, fíjense que lo que tenemos que hacer es sencillamente tomar el módulo o valor absoluto a ese negativo 4, que eso es una tontería, y entonces escribir esa expresión, ¿verdad?, que aparece en la forma polar o trigonométrica de nuestro número complejo, multiplicando el argumento por el número, en este caso negativo 4. Bien sencillito, ¿verdad que sí? Así que lo que yo voy a hacer es que voy a empezar cambiando ese número complejo que nos dan en forma rectangular a la forma polar o trigonométrica, ¿okay? Reescribimos el número complejo negativo 1 más la raíz cuadrada de 3i en forma que está en forma rectangular en la forma polar o trigonométrica, ¿verdad? Y eso ya nosotros lo sabemos hacer, ¿verdad que sí? Porque lo que tenemos que hacer es primeramente buscar nuestro módulo o valor absoluto de ese número complejo, y recuerde que eso era, la formulita era la raíz cuadrada de la parte real de nuestro número complejo en forma rectangular, que es negativo 1 al cuadrado, más la parte imaginaria de ese número complejo en forma rectangular, que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada, perdón, del cuadrado de negativo 1, que es 1 positivo, más, y el cuadrado de la raíz cuadrada de 3, por una propiedad de radicales que estudiamos en el álgebra intermedia, sale el 3, ¿verdad que sí? Así que esto será la raíz cuadrada de 1 más 3, que es 4, y la raíz cuadrada de 4, fíjense que es 2, ¿verdad? Así que ahí tenemos el valor del módulo o valor absoluto de ese número complejo que nos dan aquí, ¿verdad? Ahora buscamos el argumento, y recuerde que la fórmula que tenemos para buscar el argumento es que la tangente de nuestro argumento es la división de la parte imaginaria, que en este caso es la raíz cuadrada de 3, entre la parte real, que en este caso es negativo 1. Y al dividir la raíz cuadrada de 3 entre negativo 1 da negativo raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, eso quiere decir que si la tangente de nuestro argumento es negativo, eso quiere decir que tiene que estar en el cuadrante 2 o en el cuadrante 4, que es donde la tangente de un ángulo es negativo, ¿verdad? O de un número es negativo. Pero fíjense que como el punto que representa
a ese número complejo en la forma gráfica, ¿verdad? Es el punto negativo 1 raíz cuadrada de 3, que es un punto que está en el cuadrante 2, porque si tiene abscisa negativa y ordenada positivo está en el cuadrante 2, ¿verdad que sí? Así que determinamos que no está en el cuadrante 4, que es la otra posibilidad, sino que está en el cuadrante 2. Por lo tanto, z tiene que estar, nuestro argumento tiene que estar en el cuadrante 2, ¿verdad que sí? Ya que el punto que representa gráficamente a el punto negativo 1 más la raíz cuadrada de 3i es el punto negativo 1 raíz cuadrada de 3, que es del segundo cuadrante, ¿verdad? Bueno, pues ya que sabemos que nuestro argumento, el argumento de nuestro número complejo está en el cuadrante 2, vamos a buscar el ángulo o número de referencia de ese número complejo, ¿verdad? Y para eso buscamos primeramente el número de referencia, ¿verdad que sí? De ese número o ángulo que está en el cuadrante 2. Y recuerde que la forma de reducción del cuadrante 2 era pi, voy a usar radianes, no voy a usar grados, ¿verdad? Menos el ángulo que tenemos en el cuadrante 2, ¿verdad? Que es nuestro número de referencia. O sea, pi, ¿verdad? Perdón, antes de eso vamos a decir cuánto es el ángulo de referencia, ¿verdad que sí? La fórmula sería buscar, ¿verdad? Si la tangente del ángulo es menos raíz cuadrada de 3, el ángulo de referencia será la tangente inversa del valor absoluto de esto, ¿verdad que sí? La tangente inversa, ¿verdad? Del valor absoluto de menos la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? O sea, la tangente inversa de la raíz cuadrada de 3, porque el valor absoluto de negativo raíz cuadrada de 3 es la raíz cuadrada de 3. Y el ángulo o número, que es lo que voy a usar ahora, número, voy a usar radianes, podría usar grados, ¿sabes? Cuya tangente raíz cuadrada de 3 es pi sobre 3, ¿verdad que sí? O 60 grados, ¿verdad? Porque si usted va a la tabla pequeña, verá que el número cuya tangente es raíz cuadrada de 3 es el número pi sobre 3, ¿verdad? Y si usa grado, pues les repito que sería 60 grados, ¿verdad? Así es que, por lo tanto, el número de referencia z sub r, que en el cuadrante 2 se busca usando esta fórmula de reducción pi menos nuestro ángulo en el cuadrante 2, dice que eso es pi sobre 3, ¿verdad que sí? Y ahí sacamos lo que es ese ángulo que estamos buscando en el cuadrante 2, ¿verdad? Moviéndolo al lado derecho. Y por la ley simétrica lo podemos poner en el lado izquierdo. Será igual a este pi menos pi sobre 3, que estaría en el lado izquierdo, ¿verdad que sí? Pero por la ley simétrica lo ponemos en el lado derecho. Y entonces fíjense que este pi está sobre 1. Y entonces, para yo poder restar esas dos fracciones que son heterogéneas, necesitamos buscar un mínimo denominador común para convertirlas en homogéneas y poderlas restar, ¿verdad? Y fíjense que entre 1 y 3 el denominador común es 3, porque si yo factorizo esos denominadores, el 1 ni es primo siquiera, ni es compuesto, el 3 es primo y su factorización es 3, así que el único factor primo que aparece es 3 a la 1 y 3 a la 1 es 3. O sea que ambas fracciones las tengo que convertir de manera que tengan el denominador común 3. Fíjense que la segunda fracción ya la tiene, ya tiene ese denominador común, así es que no tengo que hacer nada con la segunda fracción. Ahora, la primera fracción, para yo convertir ese 1 en 3, habría que multiplicar el 1 por 3 aplicando el principio fundamental de fracción, y arriba entonces el pi también hay que multiplicarlo por 3, ¿verdad que sí? Así que esto dará sencillamente sobre el 3 la resta de los numeradores, 3pi menos pi, ¿verdad? Y eso da 3pi menos pi, 2pi sobre 3. Y ese es el ángulo en el cuadrante 2, que es nuestro, ¿verdad? Argumento del número complejo que tenemos. Así que, por lo tanto, el número complejo que nos daban para buscar su cuarta potencia negativa, que es negativo 1 más la raíz cuadrada de 3i, es la parte, más bien el nódulo o valor absoluto, que es 2, por cis de el ángulo de referencia, ¿verdad? Más bien del ángulo que es el argumento, que es 2pi sobre 3, ¿verdad? Bien. Así es que, por lo tanto,
negativo 1 más la raíz cuadrada de 3i elevado a menos 4 es lo mismo que elevar esta parte, esta forma bien polar o trigonométrica de ese número complejo dado en forma rectangular a la negativo 4, ¿verdad que sí? Bien. Entonces, fíjese, aplicando ahora el teorema anterior, ¿verdad que sí? Un número complejo en forma polar o trigonométrica elevado a un exponente negativo es sencillamente coger su módulo y elevarlo a ese exponente negativo, 2 a la menos 4. Y el argumento, 2pi sobre 3, también multiplicarlo, no elevarlo, multiplicarlo por menos 4, ¿verdad? Así es que esto dará sencillamente 1 sobre 2 a la 4, cis de, y al yo pensar que este negativo 4 está sobre 1, pues tenemos negativo 4 por 2pi da negativo 8pi sobre, y 1 por 3 da 3. ¿Okay? Y recuerde que esto quiere decir 1 sobre 2 a la 4, que es 16, ¿verdad? Porque 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8, y 8 por 2 finalmente una cuarta vez, multiplicando por 2 da 16. Y esto significa el coseno de negativo 8pi sobre 3 más i por el seno de eso mismo, de negativo 8pi sobre 3, ¿verdad que sí? Y fíjense que esto lo puedo escribir así, 1 sobre 16 por... Y recuerde que el coseno es una función circular o trigonométrica que es par o simétrica con respecto al eje de y. Eso quiere decir que cuando yo busco el coseno de algo negativo, me puedo olvidar ese signo negativo y me quedo sencillamente con el coseno de 8pi sobre 3. Y el seno es una función impar o simétrica con respecto al origen, y eso significa que cuando yo tengo que buscar el seno de algo negativo, ese negativo lo paso al frente. Y al pasarlo al frente, esta suma se convierte en una resta de i por el seno de el 8pi sobre 3 sin el signo negativo, ¿verdad que sí? Y ahí tenemos, finalmente, ¿verdad?, lo que aparenta ser la forma polar o trigonométrica de nuestro número complejo elevado a la negativo 4. Pero fíjense en lo siguiente. 8pi sobre 3 es más que 2pi, y recuerde que el argumento de un número complejo, si está en radianes, como en este caso, no debe pasar de 2pi. Si hubiese estado en grados, no podía pasar de 360 grados. Y como 8pi sobre 3 es mayor que 2pi, vamos a ver si es verdad. Vea que 8pi sobre 3 es mayor que 2pi, que lo puedo pensar que está sobre 1, ¿verdad? 2pi que puedo pensar que está sobre 1. ¿Cómo yo verifico que efectivamente esta fracción es mayor que el 2pi sobre 1? Pues recuerde que el criterio que tenemos desde el álgebra elemental es que si usted multiplica esto por esto, me tiene que dar mayor que esto por esto. A ver si es verdad. 8pi por 1 me tiene que dar mayor que 3 por 2pi. Y esto ocurre si solamente si 8pi por 1, que es 8pi, es mayor que 3 por 2pi, que es 6pi. Y efectivamente, esto por esto me dio mayor que esto por esto. Pues esta fracción es mayor que este 2pi. Y como el argumento no puede pasar de 2pi, pues eso quiere decir que este 8pi sobre 3 lo tengo que reducir a un número que sea menor de 2pi. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso? Recuerde que lo vimos en unos ejemplos en las clases anteriores, ¿verdad? Dividíamos el 8pi sobre 3, que es el número que se pasa de 2pi, entre el periodo de la función seno o coseno, que es precisamente 2pi, que es hasta donde yo no puedo pasar nuestro argumento, ¿verdad que sí? Así que vamos a dividir el 8pi sobre 3 entre 2pi. Y eso significa, vamos a ver, 8pi sobre 3 multiplicado por el recíproco de 2pi, que es 1 sobre 2pi. Aquí vemos que el pi cancela y el 2 cancela con el 8 y nos queda aquí un 4, ¿verdad? Y nos queda finalmente 4 por 1, que es 4, sobre, y 3 por 1, que queda aquí, es 3, ¿verdad? Y 4 tercios, fíjense que si usted divide 4 entre 3, eso da 1 y 1 tercio, ¿verdad que sí? Que lo puedo escribir de esta manera. 1 tercio más 1, ¿verdad que sí? Porque eso significa 1 más 1 tercio, y por la ley conmutativa de la suma es lo mismo que 1 tercio más 1, ¿verdad que sí? Así que, por lo tanto, el 8pi sobre 3, que es el número que yo tengo aquí en esta expresión que quiero reducir a menos de 2pi, si yo multiplico ambos lados de esas igualdades por 2pi,
en el lado izquierdo, como esto estaría abajo, al multiplicar por 2pi se cancela y nos queda que 8pi sobre 3 es igual a esto último, 1/3 más 1 por 2pi, y eso daría 1/3 por 2pi es 2pi por 1, 2pi sobre 3 más 1 por 2pi, que es 2pi, ¿verdad que sí? Así que, por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí, ¿dónde está? Un 16avo por el coseno de 8pi sobre 3 menos, y por el seno de 8pi sobre 3, yo lo puedo escribir así, mire, un 16 por el coseno de 8pi sobre 3, que es lo mismo que 2pi sobre 3 más 2pi más menos i por el seno de lo mismo, ¿verdad? 8pi sobre 3, que es 2pi sobre 3 más 2pi. ¿Es que sí? Y recordamos, a cambiar esto a corchetes, ya que tenemos que usar aquí dentro unos paréntesis, que como el coseno y el seno tienen periodo 2pi, cuando yo busco el coseno de un número más un múltiplo de 2pi, que es esta vez una vez 2pi, este múltiplo de 2pi yo me puedo olvidar, o sea que esto me queda sencillamente un 16avo por el coseno de, y esto me elimino ese múltiplo del periodo y nos queda sencillamente 2pi sobre 3 más, menos i por el seno, y aquí también ese 2pi se elimina de 2pi sobre 3, ¿verdad? Y ahora sí tenemos un argumento que es menor de 2pi, ¿ok? Porque claramente no pasa de 2pi, porque es 2pi dividido entre 3, es imposible que sea más grande de 2pi, ¿verdad que sí? Y esta sería entonces finalmente la forma polar o trigonométrica de nuestro número complejo. Ahora, elevado a la menos 4, ¿verdad? Pero como el número me lo daban inicialmente en forma rectangular, yo voy a cambiar este número que está aquí en forma polar o trigonométrica a forma rectangular para ver finalmente cuánto es ese número complejo en forma rectangular elevado a la negativo 4, ¿verdad? Bueno, pues esto será un 16avo, ¿verdad? Lo puede dejar así, ¿sabe? Vamos a ponerlo aquí, que lo puede dejar así, ¿verdad que sí? Pero algunas veces cuando le han dado un problema que está un número complejo en forma rectangular elevado a cierta potencia negativa en este caso, pues debe dar el resultado en forma rectangular también. Muchas veces el problema le hace esa trampa, no se lo da en forma polar como usted lo encontró, sino que se lo cambia finalmente a forma rectangular. Así que esto será el coseno de algo que esté en el cuadrante 2 es negativo, ¿verdad? Porque recuerde que el coseno en el cuadrante 2 es negativo, coseno de, y el número de referencia de 2pi sobre 3 encontramos que era, ¿verdad? Pi sobre 3. Aquí, pi sobre 3. Por el coseno de pi sobre 3 menos i por, y en el cuadrante 2 el seno es positivo, así que aquí no hay que cambiar nada, no queda el seno de el número de referencia de 2pi sobre 3, que hemos encontrado que es pi sobre 3, ¿verdad que sí? Así que esto será un 16avo por negativo, y el coseno de pi sobre 3, recuerde que es un medio, ¿verdad? Menos i por, y el seno de pi sobre 3 es la raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿verdad que sí? Así que esto será positivo por negativo, negativo, y un 16 por menos un medio da menos un 32avo, menos, y un 16 por esto dará raíz cuadrada de 3 sobre 16 por 2, 32, y raíz cuadrada de 3 sobre 32 por i. Y esta sería la forma rectangular de este número complejo que nos daban inicialmente en forma rectangular elevado a la negativo 4, que lo vimos por aquí en la forma polar o trigonométrica, ¿ok? Bien, pues ese sería ese ejemplo, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a ver ahora este concepto. Fíjense que esta sección la llamábamos, ¿verdad? La llamábamos las potencias y raíces de números complejos. Vamos a ver ahora lo que son raíces, ¿ok? Raíces de números complejos. Vamos a definir ese concepto, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección, así que en la segunda parte de esta lección es que vamos a ver esto de las raíces, entonces, de números complejos escritos en forma polar o trigonométrica. Ya mismo nos vemos en esa segunda parte, ¿ok? Entonces,